Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta semana de la inclusión y la aceptación a la diversidad. Y en principio, agradecer esta invitación para poder compartir con ustedes un ratito de nuestro tiempo y entre todos pensar, bueno, esas diversidades, en este caso en la escuela, ¿no? Me parece súper interesante y en ese sentido, los que no me conocen, mi nombre es Edu Sotelo, soy profe de educación física, ya hace muchos años que me dedico a trabajar con niños, niñas, jóvenes y adultos con algún desafío en el desarrollo, lo que comúnmente se llaman trastornos del neurodesarrollo, aunque a mí me gusta más hablar de desafíos en el desarrollo, en particular con niños y niñas con autismo. Y bueno, esta invitación me parecía súper interesante para eso, ¿no? Para poder pensar nuestras escuelas, para poder pensar otras trayectorias escolares y sobre todo para, en definitiva, poder pensar qué nos proponen estudiantes con estas características, ¿no? Con las características de autismo. Y en ese sentido me parece como súper interesante, porque bueno, tengo que decirlo que en muchos casos a la hora de estar delante de profe de educación física y de tener la posibilidad de formar, bueno, la excusa es el autismo, la excusa para hablar de la escuela, para hablar de las aulas, de los patios, para hablar de nuestras prácticas docentes, es el autismo, porque bueno, como me gustaría compartir un poquito con ustedes, ya de por sí la definición de autismo fue cambiando en el tiempo y va tensionando las distintas lógicas sociales. Y me parece que en ese sentido, bueno, poder pensar de qué hablamos cuando hablamos de autismo también es interesante para de ahí poder, o desde ahí poder desarrollar algunas ideas. Cuando hablamos de autismo, el discurso médico nos va a venir a decir que eh, va a ser porque en una persona se presentan dificultades en la comunicación y en la interacción social, ¿no? En la comunicación. eh, el discurso médico, ¿no? Como de repente habla con personas autistas, adultas, te dicen, bueno, pero entre nosotros nos comunicamos bien. El problema es con ustedes, los neurotípicos, ¿no? Y también pudiendo ir a la definición de, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de comunicación, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de comunicación hay alguien que está emitiendo un mensaje, en este caso yo, otros que los están recibiendo, en este caso ustedes, y yo elijo un medio para comunicar, ¿no? Y si ese medio no es el adecuado, bueno, no nos podemos entender. Y en ese sentido el planteo de las personas autistas tiene lógica y muchas veces vemos cómo de repente en la misma escuela niños y niñas autistas se buscan entre ellos y interactúan perfectamente bien, ¿no? Entonces algo que nos plantean ellos es, bueno, porque ustedes se arrogan la potestad de decir que nosotros tenemos la- las dificultades, ¿no? Y me parece que hay algo de lógica ahí interesante, pero bueno, van a presentar desafíos. Vuelvo a utilizar la palabra desafíos porque nos desafía a ellos y nos desafía a nosotros a poder encontrar ese medio en común y para poder comunicarnos, desafíos en la comunicación y obviamente en la interacción social. Y por el otro lado presentan, bueno, actividades, conductas e intereses restringidas o repetitivas, ¿no? Y vuelvo o volvamos a pensar un poco estas conductas, ¿cuántos de nosotros tenemos conductas repetitivas o restringidas para poder regularnos del nivel de estrés en un contexto determinado? Pero ¿cuántos de ustedes se comen las uñas? ¿Cuántos de ustedes fuman? ¿Cuántos de ustedes toman café constantemente? ¿Cuántos de ustedes toman mate constantemente? ¿Cuántos de ustedes se comían la puntita del lápiz en la escuela? ¿No? Ahora, si las presentan ellos, es un problema. No, pero los chicos y chicas se ponen en peligro con esas conductas. ¿Y ustedes comiéndose las uñas? ¿Tomando en exceso café? También para pensar, ¿no? Pero bueno, estas conductas a muchos chicos y chicas les sirve para regular su nivel de estrés, porque bueno, presentan otros desafíos y justamente de, por ejemplo, poder decodificar lo que está pasando en el contexto, bueno, les es bastante difícil por otros desafíos que presentan. Por ende, eso hace que suba el nivel de estrés y necesiten más de estas conductas.
Después presentan obviamente actividades e intereses, ¿no? Muchas veces pasiones. ¿Cuántos de ustedes también tienen pasiones y se terminan aislando del mundo social? Con la diferencia que en estos casos muchas veces los chicos y chicas son lo único que nos pueden mostrar que hacen bien, ¿no? Y otra cuestión no menor y muchas veces hasta se banaliza el diagnóstico de autismo, que tiene que ver con que estas características a los estudiantes autistas sufren, impacta en la salud de ellos y ellas. Digo, también para trabajar esto de la banalización del autismo. Ahora todo es autismo. Bueno, a mí realmente no me interesa si ahora todo o no es todo autismo. Claramente si hay un niño que se lo está catalogando como autista, pero no tiene diagnóstico de autismo es porque algo le está pasando en su desarrollo. Por ende, algo tenemos que hacer nosotros con eso. Y a veces eso es lo más importante de todo, porque si no terminamos en discusiones banales que no tienen sentido y en el medio están los pibes y las pibas que la pasan mal, que terminan no accediendo a la posibilidad de aprender, a encontrar una escuela amable, amorosa, sensible con ellos y ellas. Y realmente creo que es lo más importante de todo, o sea, ante esas discusiones que muchas veces no tienen sentido y es solamente para la cámara y para los likes y no realmente algo que a un docente a la posibilidad de pensar esa trayectoria escolar y pensar la posibilidad de que ese niño en principio pueda estar presente, pueda participar y pueda aprender. Tres dimensiones importantísimas cuando empezamos los procesos de inclusión en general, entendiendo que cuando hablamos de inclusión es porque claramente hay pibes y pibas que son excluidas del sistema, hay que decirlo claro, o sea, lo disfrazamos con la palabra inclusión, pero en realidad estamos hablando de exclusión, ¿no? Y también que esta palabra, que bien se dice, de que cuando hablamos de inclusión, bueno, es porque la inclusión es transversal, ¿no? Es interseccional, en el sentido de que hay minorías en distintas categorías sociales que, bueno, viven, sienten, digamos, y sí ven exactamente lo mismo, ¿no? Una sociedad que les excluye, una sociedad que muchas veces les violenta, una sociedad que les vulnera sus derechos, ¿no? En distintas categorías sociales, podríamos pensar la categoría de género, las personas trans, una expectativa de vida de 32 años y, en definitiva, condenadas a trabajo precario, podemos pensar la diversidad corporal, con el gordo odio. Podemos pensar, bueno, en la neurodiversidad podemos pensar a las personas autistas, entendiendo que todos los que estamos acá percibimos el mundo a través de nuestros cerebros de manera diferente. Sin embargo, quienes perciben el mundo de manera distinta, pero tienen características autistas, bueno, no se les termina contemplando, por ende no se les termina vulnerando sus derechos. Y es ahí que cuando podemos pensar al autismo, bueno, lo podemos pensar en tres dimensiones, ¿no? Porque creo que cuestiones como sumamente importantes, hablar a la hora de pensar procesos de inclusión, bueno, tiene que ver con, primero, estas tres dimensiones que les comentaba anteriormente, que tiene que ver con la presencia, la participación y el aprendizaje. Me parece que es sumamente importante. Digo, ¿cómo hacemos para que ese pibe pueda estar presente? Y acá entra la primera dimensión a la cual yo quería hacer lugar, que es, bueno, identificar las barreras. Y para identificar las barreras en el acceso a la presencia, la participación y luego el aprendizaje, bueno, tenemos que conocer la realidad de ese pibe o de esa piba, ¿no? Y tenemos que conocer mínimamente, bueno, de qué se trata el autismo. Entonces, como le decía, bueno, pensar el autismo es pensar en estas dos categorías, o sea, los desafíos en la comunicación, en la interacción social, en estas conductas, intereses y que son repetitivas y restringidas, pero también que estos estudiantes presentan, bueno, desde el lenguaje y la comunicación, tenemos chicos y chicas que no hablan, chicos que utilizan una sola palabra, chicos que se comunican a través de frases cortas y chicos que hablan
igual que todos nosotros, de manera fluida, ¿no? Y contemplar cómo se comunican y cuáles son los medios en los cuales se pueden comunicar, porque si hablamos de una persona no hablante, bueno, tal vez estemos pensando que ese niño necesite comunicarse a través de un pictograma, ¿no? Esos dibujitos en esos cuadraditos donde uno señala y de repente puede, en definitiva, eh, realizar ahí o tener la posibilidad de comunicar. Después, en otras dimensiones, podemos pensarlo desde el desarrollo cognitivo. Sabemos que todos nosotros, por ejemplo, si yo les preguntara, bueno, aprendimos a leer y a escribir en momentos distintos de nuestro propio desarrollo. Pero bueno, sabemos que las personas autistas muchas veces presentan discapacidad intelectual severa, moderada, leve, pero también presentan un coeficiente intelectual igual o superior a la media. Mismo las últimas personas que tuvieron el coeficiente intelectual más alto que Einstein fueron autistas. Y eso presenta un gran desafío porque, bueno, ¿dónde está parado ese niño en su propio desarrollo? Y esto es muy importante porque si nos presenta de repente que ahí está caminando muy lento en su propio desarrollo y lo que comúnmente llamamos tiene una discapacidad intelectual severa, moderada, bueno, su nivel de comprensión, bueno, va a ser otro. Y esto es sumamente importante también para, bueno, pensar esas trayectorias escolares. Hoy en día tenemos la resolución 16, ¿no? Con ese proyecto pedagógico para la inclusión en Argentina, que bueno, nos permite pensar estas trayectorias escolares entendiendo que hay niños y niñas, hay estudiantes que caminan más lento su propia trayectoria escolar y les contemplamos. Y podemos contemplar esas trayectorias. Por otro lado, lo sensorial, tenemos personas hipersensibles e hiposensibles a los distintos sentidos, ¿no? Al tacto, al gusto, al olfato, al auditivo, ¿no? Y esto se ve mucho sobre todo en estudiantes autistas con hipersensibilidad, pero también hay estudiantes con hiposensibilidad. O sea, lo vemos con la hipersensibilidad porque, bueno, les cuesta mucho a veces los recreos, los actos escolares, el barullo del aula, muchas veces también los altos estímulos del patio. Pero también tenemos niños y niñas con hiposensibilidad. Digo, un niño con hiposensibilidad es ese niño que percibe que se está haciendo pis y necesita evacuar cuando ya tiene la vejiga explotada, ¿no? Y necesita evacuar lo más rápido posible. Una persona en ese sentido hiposensible al tacto, puede ser de repente esa persona que se está bañando o de repente con agua muy caliente o muy fría o de repente vos ves que hace mucho frío y está desabrigado y la persona está percibiendo otra cosa, ¿no? Entonces desde lo sensorial también, digamos, podemos pensarlo en un abanico de posibilidades. Por eso al autismo es importante pensarlo en un espectro de dimensiones, ¿no? Tanto del lenguaje y la comunicación, desde lo cognitivo, desde lo sensorial, por ende también desde los distintos niveles de apoyo. Tenemos personas autistas o niños o estudiantes autistas que requieren muy poquito apoyo, que muchas veces ese requerimiento de poco apoyo hasta es subestimado, entonces al no darle los apoyos que necesita por de repente tener un buen rendimiento académico, se le subestiman y termina provocando dificultades en la conducta, porque los chicos hacen el doble o el triple de esfuerzo. Piensen ustedes que si alguno de ustedes necesita anteojos y no fuesen a dar clases sin sus anteojos, bueno, harían el doble o el triple esfuerzo que el resto. Y si esto se volviese crónico, bueno, probablemente no durarían el tiempo que duran dando clases o participando en distintos contextos sociales. Y es lo que le pasa a los niños y niñas autistas, que muchas veces esos apoyos mínimos hacen que se les reduzca la jornada horaria porque se empiezan a dar cuenta que a las 2 horas se cansan, empiezan a tener dificultades en la conducta y muchas veces es por la falta de apoyo. Después, por otro lado, digamos, tenemos personas con apoyos moderados y, bueno, con altos niveles de apoyo, ¿no? En distintas dimensiones podemos tener una persona autista con un nivel de apoyo bajo, de repente desde la comunicación, pero
alto desde la regulación emocional porque se frustra muy rápido, se pone mal y empieza a agredir o porque todavía es muy chiquito. Entonces, no es que una persona de repente puede tener, o sea, esos apoyos varían y también varían en los distintos momentos de vida, ¿no? Podemos tener una persona, un niño que requiera apoyos muy bajos teniendo 6 7 años, pero después cuando pasa de la primera a la secundaria, que es todo lo que son transiciones, tanto de nivel inicial a la primaria como de la primaria a la secundaria, son transiciones muy sensibles, ¿no? A nuestro nivel de estrés. Y en el caso de las personas autistas, bueno, puede pasar de requerir muy poco apoyo a requerir muchos apoyos para poder evitar esa transición lo mejor posible. Y en este sentido, como les decía, bueno, poder identificar qué nos está mostrando ese niño o esa niña con esas características nos va a ayudar a poder identificar las barreras, ¿no? Pero no las barreras que se va a encontrar él por sus propias características, sino las barreras del contexto que en un origen no le contemplaron sus características. Porque bueno, o sea, los sistemas sociales, los sistemas educativos, la escuela, las aulas fueron pensados para otras características de pibes y pibas. Entre comillas, ¿no? Caetano Veloso dice que nadie de cerca es normal. Pero bueno, más allá de eso, bueno, fue pensado de una manera homogénea y los chicos y chicas nos invitan a pensar, bueno, otras formas, ¿no? Otras formas de pensar nuestro sistema escolar. Digo, pensarlo desde utilizamos para comunicarnos. Que no solamente vale la palabra para comunicarnos, que hay otros medios para comunicarnos. Digo, ahora les podría estar mostrando, ¿no? Este dibujo y ustedes automáticamente inferirían y dirían, bueno, es un corazón. Está diciendo, no sé, cariño, amor, ¿no? Y ustedes están, ¿por qué? Porque están accediendo a la información no solamente a través de la palabra, sino a través de las imágenes. Entonces, el medio que yo utilizo para comunicar es sumamente importante y sobre todo en niños y niñas que necesitan otros medios que no son solamente o exclusivamente los orales. Nos invitan a poder pensar, bueno, cuáles son las barreras que hay en el contexto que no contemplan las características de ese pibe o esa piba, o no contemplan las características de muchos otros pibes y pibas que tenemos en nuestro grupo, poder identificarlas para poder pensar esos facilitadores, ¿no? Donde ese pibe pueda estar presente, pueda participar y pueda aprender, ¿no? Trabajar sobre cómo diseñamos esas configuraciones de apoyo, ¿no? Y cuando hablamos de apoyo, esas configuraciones de apoyo no tienen que ver solamente con un apoyo visual, tiene que ver con las relaciones sociales que hacemos, esas redes de apoyo que construimos para poder tener la mayor información de ese niño o esa niña. Y la mayor información la podemos tener en principio de la familia. Entonces, si nosotros trabajamos con la familia en equipo, si no la ponemos a la defensiva, si no la presionamos a un diagnóstico, probablemente nos pueda dar la información de qué cosa le gusta a ese pibe, qué cosa no le gusta, cómo te comunica, si te agarra de la mano, si señala con el dedo, si te mira a los ojos. Y esa información para nosotros va a ser fundamental, ¿no? Obviamente que si en las configuraciones de apoyo aparece una maestra de educación especial, si aparece de repente una maestra de apoyo que está en el aula, digamos, si hay profesionales externos que trabajan con ese niño, bienvenido, pero sabemos que las realidades muchas veces no son así y que de trabajar con la comunidad educativa es sumamente importante, porque si esa red es cada vez más grande, bueno, bienvenido. Porque si en esa red encontramos a un profe que trabaja en la colonia y que logró un montón de cosas con ese pibe, bienvenido. Que si de repente en esa red está un drive con información del niño del año anterior y me pasan el enlace y yo agarro ese contenido y no lo tengo que conocer de cero porque ya sé las cosas que le funcionaron a la docente del año anterior y aparte le agrego la información que yo voy a ganar este año, bueno, la que le voy a pasar más información todavía tal vez a la docente del próximo año. Cuando hablamos de las configuraciones de apoyo, hablamos de eso. Y también, bueno, trabajar con estas trayectorias escolares pensando que no todos caminamos el desarrollo al mismo momento. Algunas cositas a tener en niñas que, bueno, se les dificulta comunicar lo que les pasa, se les dificulta comprender cognitivamente qué está pasando en el contexto.
se les dificulta por su percepción en sus distintos sentidos, lo primero de todo, amor, paz, paciencia y perseverancia. Pero por sobre todo, amor, sensibilidad, hacerlo sentir seguro, hacerlo sentir confortable, hacerlo sentir que uno quiere estar ahí al menos para cuidarlo. Pues yo tengo una persona que me cuida, tengo una persona con la cual me siento seguro, bueno, probablemente me abra la posibilidad de mirar alrededor. Ahora, si yo estoy todo el tiempo en alerta, difícilmente. Como les decía anteriormente, distintos medios de comunicación. Poder saber cómo accede a la información ese niño o esa niña es importante y poder romper con el oralismo, que es básicamente sobrevalorar la información oral por sobre otros medios de comunicación, es sumamente importante. A través de la palabra, a través de mostrarlo con el cuerpo, a través de ayudarlo con el cuerpo a hacer o a realizar la acción que yo quiero, a través de dibujos, a través de una foto, es sumamente importante. Y otra cuestión importante tiene que ver con esto, ¿no? Con el respeto a sus características sensoriales. Porque muchas veces uno habla con los docentes y los docentes te dicen, no, porque a él le molesta el ruido. Y digo, bueno, si vos ves que a él le molesta el ruido, anda y tapale las orejitas, hacelo sentir seguro, hacelo sentir y comunicale que vos estás comprendiendo cuáles son sus desafíos. Sumamente. Solamente agradecerles este rato, este espacio cortito para poder entre todos pensar a la diversidad humana, pensar la inclusión en la escuela, en un ámbito tan lindo y tan hermoso en el cual divergen las distintas realidades. En realidad no divergen, convergen las distintas realidades. Y podemos mostrar las distintas realidades, las distintas características humanas, poder trabajarlas para contemplar al otro no solamente hoy, sino en un futuro. Porque los que van a construir el futuro son los pibes de la actualidad. Y en la medida que estos pibes de la actualidad tengan la posibilidad de conocer otro tipo de realidades, probablemente el mundo pueda ser muy, pero muy distinto. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo en algún otro encuentro.